Buenas noches, mi nombre es Jazmín López y les voy a hablar sobre la radiografía de maxilares. En esta ocasión les voy a hablar sobre la proyección axilolateral oblicuo maxilar inferior, donde se necesita un chasis de 18 por 24. El rayo central debe estar direccionado a 25 grados en sentido cefálico, es decir, hacia la cabeza, para que atraviese directamente la región mandibular de interés. Además, se debe centrar el receptor de imagen en el rayo central para las proyecciones que se realicen con rendijillas verticales. Para esta radiografía se diagnostica fracturas, lesiones o lesiones de la región mandibular. El paciente puede estar en sedestación en posición semiproma o semisupino, o también se puede realizar en decúbito supino, como se ve en la imagen. La posición de la estructura debe estar la cabeza del paciente en una posición lateral con la boca cerrada y los dientes juntos. Se extiende el cuello del paciente, por lo menos aquí se usa un apoyo, una almohadilla para extender el cuello del paciente, y se gira la cabeza para que la rama, el cuerpo y la sínfisis queden paralelas en el receptor de imagen. En esta radiografía se debe observar la rama mandibular sin la superposición de la parte contralateral del maxilar inferior. También se visualiza la rama o el cuerpo sin la elongación del escorzo, la rama sin la superposición de la columna cervical y la región mentoniana sin la superposición de la parte contralateral maxilar inferior. Además, también se debe observar la región mentoniana sin escorzo. En la imagen podemos observar, esta es la radiografía. Esta parte aquí es la apófisis coronoides. La que está aquí abajo es la rama mandibular. Este es el cuerpo mandibular. Por acá está el hueso hioides y esta vendría siendo el ángulo. Aquí se observa una imagen de la anatomía del maxilar superior. También les voy a hablar sobre la proyección segmento vertical maxilar inferior. Igualmente se debe usar un chasis de 18 por 24. El rayo central debe ser perpendicular al león y centrado en el punto medio entre los ángulos mandibulares, es decir, en esta parte, como aquí en la mitad. También se diagnostican fracturas o lesiones de la región mandibular. El paciente debe estar erguido o de pie derecho ante una rejilla vertical con las rodillas flexionadas para relajar los músculos abdominales y cervicales. Se centra el plano sagital medio en el cuerpo de la línea media de la rejilla, es decir, de esta manera. Se extiende el cuello del paciente totalmente hacia atrás, apoyando la cabeza sobre el vértice. El león debe ser paralelo al plano de RI y se inmoviliza la cabeza. Además, el paciente no puede respirar. En esta radiografía se observa la distancia entre el borde lateral del cráneo y el maxilar inferior de ambos lados. Los cóndilos mandibulares deben estar delante de los peñascos, la sínfisis llegando casi hasta el borde anterior de la cara para que el maxilar inferior no quede en escorzo. En esta parte podemos observar, aquí se encuentra la sínfisis. Este viene siendo el cuerpo. Por acá está la apófisis coronoides. Esta es la rama mandibular. Aquí se llega a observar el cóndilo. Y este es el reborde petroso, del hueso petroso. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Tatiana Marín y les voy a hablar para la materia de imagenología sobre los senos paranasales. La primera proyección que tenemos es la proyección parietoacantinal con un chasis de 8 por 10. Un diagnóstico clínico
con un rayo central perpendicular al salir por el acantión, la posición del paciente en sedestación. El paciente en sedestación es decir, parado. En este caso podemos ver que él tiene como el mentón pegado al buque y la cabeza va hacia atrás, un poco inclinada hacia la parte de atrás. El rayo central entra por la parte trasera. La posición de la estructura es el eje longitudinal del cráneo paralelo y alineado con el eje vertical del buque mural, mentón en contacto con el buque, punta de la nariz separada y boca abierta. Sus criterios de evaluación: el reborde de los peñascos por debajo de los pisos orbitales sin superposición con respecto a los senos maxilares, la distancia entre los bordes laterales orbitales y los bordes del cráneo es simétrica en ambos lados. Aquí podemos ver una RX, vendría entrando por la parte trasera, como les dije. Tiene el seno frontal, el maxilar, el borde petroso, el esfenoidal, el borde orbital inferior y el tabique. La proyección PA axial o método de Caldwell con un chasis de 8x10, con un rayo central angulación podálica de 15 grados, un diagnóstico clínico con la posición del paciente de nuevo en sedestación, una posición de la estructura eje longitudinal del cráneo paralelo y alineado con el eje vertical del buquimural. El paciente apoya la frente y la punta de la nariz sobre el buquimural con la boca cerrada. Mira aquí, podemos ver bien. Criterios de evaluación: el reborde de los peñascos proyectados en el tercio inferior de las órbitas, la distancia entre los rebordes laterales orbitarios y los bordes laterales del cráneo. Aquí podemos ver su RX con las partes, sus bordes y los senos, el frontal, el etmoidal y el maxilar. La proyección lateral, por último, con un chasis de 8x10, un rayo central perpendicular al centro de las estructuras, un diagnóstico clínico, posición del paciente en sedestación, buquimural, como dice la palabra lateral, es decir, que el paciente apoya la cara lateralmente sobre el pabellón auricular. La posición de la estructura es plano sagital de la cara paralela con el buquimural, línea interpupilar perpendicular a la mesa lineal. Criterios de evaluación: la sutura nasafrontal, el hueso nasal, el cartílago nasal, la espina nasal anterior maxilar, la ausencia de rotación de los huesos nasales y tejido blanco. Y pido una disculpa por el ruido, realmente mi cuadra es muy bullosa, entonces qué pena. Muchísimas gracias. Buen día, mi nombre es Angie Rojas y hoy voy a explicar los protocolos de la articulación temporomandibular. Bueno, para los protocolos de la articulación temporomandibular IC3, la primera proyección es la proyección axiolateral, que es boca abierta y boca cerrada. Para esta proyección se necesita un chasis de 8x10 y el rayo central debe ir dirigido con una angulación podálica de 30 grados por la articulación mandibular afectada, es decir, por este lado de aquí. El diagnóstico de esta radiografía para tomarla debe ser dolor, alteraciones óseas de los cóndilos o por traumatismo. La posición del paciente para tomar la radiografía debe ir en semipromo o ya sea en bipedestación. Aquí se puede ver una imagen de cómo está ubicado posicionado el paciente. La posición de la estructura debe ir, la articulación temporomandibular debe ir centrada con la línea media de la mesa y la cara del paciente debe estar lateral y apoyada sobre el pabellón auricular. Los criterios de evaluación para saber si una radiografía axiolateral de articulación temporomandibular está bien tomada
se debe ver, en caso tal, con la boca abierta, el cóndilo mandibular por debajo del tubérculo auricular, con la boca cerrada, el cóndilo mandibular dentro de la fosa mandibular. Y también se debe ver la articulación temporomandibular sin rotación, con los bordes laterales superpuestos y el tejido blando. Entonces, aquí como podemos ver en la imagen, esa es una radiografía axiolateral de boca abierta y esta es en boca cerrada. Bueno, la siguiente proyección es oblicua axiolateral. Se necesita igualmente un chasis de 8×10 y el rayo central se debe dirigir con una angulación podálica de 15 grados por la articulación temporomandibular afectada. El diagnóstico es igualmente dolor, alteraciones óseas de los cóndilos y traumatismo. La posición del paciente debe ir también en semipromo o bipedestación. Como podemos ver aquí en el dibujo, y la posición de la estructura, el paciente debe tener la cabeza girada de manera que el plano sagital forme un ángulo de 15 grados con relación a la mesa o al buquimural. Igualmente como podemos ver aquí. La cara del paciente también debe estar apoyada lateral sobre el malar. Aquí podemos ver en el dibujo, los criterios de evaluación deben ser claramente visibles, nuevamente con boca cerrada, el cóndilo mandibular dentro de la fosa mandibular, con boca abierta, el cóndilo mandibular por debajo del tubérculo auricular. También la articulación temporomandibular debe estar por delante del conducto auditivo externo y se debe ver el tejido blando. Aquí vemos una radiografía de boca abierta y del otro lado vemos una radiografía de boca cerrada, de una proyección oblicua axiolateral. Bueno, la siguiente proyección que vemos es la anteroposterior axial. Para esta también se necesita un chasis de 8×10. El rayo central debe dirigirse con una angulación entre 35 grados y 40 grados y 6 centímetros por encima de la glabela. El diagnóstico nuevamente es dolor, alteraciones óseas de los cóndilos y traumatismo. La posición del paciente debe ir en decúbito supino, como vemos aquí es una proyección anteroposterior, es decir, el paciente debe ir acostado. En la posición de la estructura, el paciente debe flexionar la cabeza moderadamente y la línea orbitomeatal perpendicular a la mesa o al buquimural. Los criterios de evaluación para saber si una proyección anteroposterior axial está bien tomada, debe ser claramente visible los cóndilos y la articulación temporomandibular por debajo de los peñascos en boca abierta. Y con la boca cerrada se debe ver una superposición de los peñascos y los cóndilos. También se puede observar el tejido blando. Buenas noches, mi nombre es Yolanda Andrea Rodríguez Trochas y a continuación le hablaré sobre los protocolos de órbita. Entre las proyecciones de órbita tenemos la orbital axial anteroposterior. La proyección es hacia el PA, el chasis es de 18×24 centímetros, el rayo central debe ir dirigido con una angulación caudal entre 20 y 25 grados para que salga por el nación central el chasis con el rayo central. El diagnóstico. Imagen detallada de la cuenca de los ojos, las órbitas, los ojos y los huesos circundantes, hendidura esfenoidal y borde superior y lateral de las órbitas. La posición del paciente. El paciente debe estar en bipedestación, sentado o en decúbito prono sobre la mesa, suspender la respiración durante la exposición. Posición estructural. Colocar la cara y la nariz del paciente en contacto con la mesa o con el sistema de parrilla.
Alinear el plano sagital de manera que sea la placa en la línea media de la mesa o del sistema de parrilla. Ajustar la cabeza hasta colocar la LOM o la placa. Los criterios de evaluación. Las hendiduras esfenoides deben observarse proyectándose por encima de los bordes de ambos peñascos. Debe visualizarse los bordes de ambos peñascos. Deben observarse una colimación muy ajustada. Pasamos a la siguiente proyección, que es la proyección de Waters. El chasis es de 18 por 24. El rayo central debe dirigirse a la placa de modo que salga a través de un punto equidistante entre ambos bordes inforbitrarios. Centrar el chasis con el rayo central. Se debe detectar la presencia o ausencia de líquido diferencial entre líquido o procesos patológicos. La posición del paciente debe ser en bipestación, sentado o decúbito prono sobre la mesa. Suspender la respiración durante la exposición. La posición estructural. Alinear el plano sagital de manera que sea la placa de la línea media del mismo. Colocar la barbilla y la nariz del paciente en contacto con la mesa o con el sistema de parrilla. Ajustar la cabeza de manera que la LOM forme un ángulo de 55 grados con el plano de la placa. Debe recordarse que esta proyección de Waters modificada, la LOM, forma un ángulo de 55 grados en lugar del ángulo de 37 grados que tomamos de la Waters rutinaria. Los criterios de evaluación. Debe observarse el suelo de las órbitas, los peñascos se han de proyectar en los senos maxilares por debajo de los bordes infraorbitarios. Debe observarse una colimación muy ajustada. La proyección recta, oblicua, pareto-orbitaria. El chasis también debe ser de 18 por 24. El rayo central debe dirigirse al plano que salga por el centro de la órbita en contacto con la mesa o con el sistema de parrilla. Colimar estrictamente sobre la órbita afectada, centrar el chasis con el rayo central. El paciente debe estar en bipestación, sentado en decúbito prono sobre la mesa. Suspender también la respiración mientras se hace el estudio. La manera estructural es alinear el plano sagital de manera que sea a la placa de la línea media con el mismo, colocar la barbilla y la nariz del paciente en contacto con la mesa o el sistema de parrilla, girar la cabeza hacia el lado estudiado y dejar apoyada en la barbilla, mejilla y nariz. Esta posición también se denomina apoyo en trípode. Centrar la órbita afectada con la línea media de la mesa o del sistema de parrilla. Ajustada la flexión de cabeza de manera que la línea acantiometal de la órbita no afectada sea el plano de la placa. Los criterios de evaluación es que se debe ver el agujero óptico, proyectarse en el cuadrante inferoexterno de la órbita. El conducto óptico debe verse en sentido transversal, debe observarse sus bordes superiores, lateral de la órbita, debe apreciarse estrictamente la colimación de la radiografía. Gracias. Un saludo, mi nombre es Víctor Manuel Villa. A continuación voy a hacer la explicación del protocolo, el cual se utiliza para la toma de una radiografía en sus diferentes proyecciones para la región anatómica del cráneo. Bueno, tenemos que en la proyección lateral se utiliza un chasis de 24 por 30 centímetros. Tenemos que el rayo central debe estar dirigido al plano de la placa en un punto o a 5 centímetros por encima del CAE. Si el estudio va más inclinado hacia la silla turca, el centrado del rayo central se hará a 2 centímetros por encima, por delante y por arriba del CAE. La posición del paciente, tenemos que el paciente debe estar en una posición sentado y erguido, la cual es en una posición semiprona. Se utiliza la posición semiprona y se pide al paciente que se apoye en el antebrazo y la rodilla que esté flexionada del lado elevado.
tenemos que las estructuras que se muestran en la imagen eh, pues son las dos mitades del cráneo. Se visualizan muy bien la silla turca, la cual la tenemos aquí en la radiografía, este ladito de aquí. Tenemos las apófisis clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores, que son las que están al ladito de atrás de la silla turca. Y las apófisis, y tenemos que su criterio de evaluación es que se debe de visualizar completamente el cráneo sin giros ni inclinación. Los techos orbitarios y las alas mayores del esfenoides se tienen que ver superpuestos, que es la partecita que tenemos aquí, y las regiones maitoideas y los maes superpuestos, que pues vienen siendo esta partecita de aquí. Y las ATM superpuestos y la silla turca que se tiene que ver con claridad, que es como para lo que más se utiliza esta radiografía. Y pues aquí como se alcanza a ver la, la articulación lomboidea, que es la que articula el hueso occipital con el parietal. En la siguiente proyección, en la postero anterior, tenemos que se utiliza un chasis de 24 por 30 centímetros. El rayo central se orienta perpendicular de manera que salga por eliminación, como hacia la parte de la nariz del paciente de atrás, a salir por la parte de la nariz. Eh, el paciente, la posición del paciente se debe colocar en decúbito prono o sentado, o también se puede en bipedestación. El centraje el plano se tiene que centrar, el plano sagittal medio del cuerpo del paciente en la línea media de la rejilla y se debe de apoyar la frente, y como está en el dibujo, y la nariz del paciente en el buqui vertical. Tenemos que las estructuras que se muestran para la proyección posterior son las órbitas. Las órbitas se llenan de los bordes de las pirámides petrosas. Otras estructuras que se visualizan son las celdillas aéreas hemodiales posteriores, la cresta de gallo, que viene siendo aquí como vemos en la radiografía, que se alcanza a ver un poco la cresta de gallo. El hueso frontal, pues que lo tenemos aquí, que se ve completamente. Y los senos frontales, que pues los vamos teniendo aquí. Aquí también alcanzamos a ver pues como lo que son las cavidades orbitarias. También tenemos las apófisis maxilares, que las tenemos por aquí, las alcanzamos a ver un poquito como radiolúcidas. Y el criterio de evaluación es que se debe de quedar claramente demostrado en la imagen el periodo craneal completo con las tres tablas del hueso escamoso claramente diferenciadas. La misma distancia del borde lateral del cráneo al borde lateral de la órbita en ambos lados. Y los rebordes petrosos que se vean simétricos. Muchas gracias por la atención prestada.